Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Horario especial, 6 de la tarde. Un saludo muy especial luego de esta Semana Santa a todo nuestro pueblo y el pueblo cristiano del mundo. Gracias a la vida hay que dar, sí, desde la voz de Mercedes Sosa en el canto suramericano que ha trascendido, porque tuvimos un Papa del pueblo, un Papa verdadero representante del legado de Cristo Redentor. Partió, se fue de esta vida Jorge Bergoglio, pero quedó entre nosotros Francisco, el que reivindicó el nombre de San Francisco de Asís, el Papa de los humildes, el Papa de la paz, el Papa que luchó contra los privilegiados, que le hizo la vida difícil a los privilegiados de siempre, a los que perseguían migrantes y persiguen migrantes, a los que explotan a los pueblos, a los que pretenden robar para sus fortunas de multimillonarios. El Papa que se hizo pueblo y que trascendió a la Iglesia Católica, nuestra Iglesia. Soy católico, bautizado en nuestra Santa Iglesia Católica, pero la vida me llevó a ser cristiano en Cristo Redentor. Un gran maestro del cristianismo tuvimos y todavía tenemos, nuestro comandante Hugo Chávez, de verdad, el hombre que trajo el ideal de Cristo para convertirlo en cuerpo, en alma, en nervio y en vida de un pueblo para construir su destino. En el camino, hace exactamente 12 años, un 13 de marzo 2013, recuerdo perfectamente, 13 de marzo 2013, estábamos todavía rindiendo honores en la Academia Militar del Ejército Bolivariano a nuestro comandante Chávez y llegó la noticia: habemos Papa. Jorge Bergoglio había sido elegido por primera vez un Papa latinoamericano, un Papa de nuestra América, un Papa argentino. Él tomó el nombre de Francisco por el gran San Francisco de Asís, que también en medio de las vicisitudes y crisis históricas, éticas y morales que ha vivido la Iglesia durante tantos siglos, San Francisco de Asís en su momento y para siempre fue el emblema, el reflejo, la fuerza del amor a lo sencillo, a lo ético, a lo natural, a los hombres, a las mujeres, a la existencia de la naturaleza. San Francisco de Asís, que marcó el historial de la Iglesia por siglos. El Papa que era conocido desde los barrios de Buenos Aires como un hombre de vida modesta, sencilla, llegó a ser arzobispo de la gran ciudad de Buenos Aires y se le conocía que siendo arzobispo, en esas épocas duras que le tocó vivir a Argentina, fue un hombre que mantuvo su forma de vida modesta, tomaba el metro, caminaba con la gente, iba en los autobuses y el pueblo supo reconocer un hombre diferente, un hombre distinto, un pastor verdadero de Cristo. Ese fue el hombre que un 13 de marzo del año 2013 tomó las riendas de la Iglesia Católica Apostólica. Estaba sumida en una crisis casi terminal, una crisis moral, espiritual, ética, política, de una significación y un impacto que alarmaba al pueblo sencillo católico del mundo. Una crisis que parecía nadie poder detener. Y fue el Papa Francisco, con su sabiduría, su inteligencia,
su capacidad y su don de líder, que fue dando los primeros pasos a una regeneración moral y espiritual de la Iglesia Católica. Hoy ha partido de esta vida y nos deja un legado inmenso, todavía por descubrir, redescubrir, estudiar, conocer y sobre todo llevar a la práctica. A todo el pueblo católico de Venezuela, a todo el pueblo católico del mundo, somos 1.000 millones de católicos, a todos nos toca la labor de enaltecer y levantar a Francisco, porque Francisco se queda entre nosotros, caminando con los campesinos, con los indígenas, con los obreros, con los humildes, caminando entre los barrios de Buenos Aires, de Caracas, de Ciudad de México, defendiendo a los migrantes perseguidos, vilipendiados, defendiendo a los humildes de este planeta. Recuerdo cuando lo vi por primera vez, un 17 de junio del año 2013. Lo visité y tuvimos un encuentro profundamente humano, sencillo. No eran dos jefes de Estado que se estaban viendo. Era el hombre, papa de los barrios de Buenos Aires, con el hombre, obrero, presidente del pueblo de Venezuela. Hablamos largamente de la crisis de la Iglesia Católica, nuestra Iglesia. Hablamos de la crisis del capitalismo. Él me dijo expresiones que nunca jamás he dicho. Allí, por primera vez, le hablé de José Gregorio Hernández. Y él me dijo, me interesa el tema, Nicolás. Le regalé una estatuilla de José Gregorio Hernández, de madera, que me habían regalado para llevarle al Papa unos artesanos de allá de Isnotú. De las manos de los artesanos de Isnotú, los compatriotas más cercanos de José Gregorio le llegaron al Papa. Él lo tomó en sus manos. Le conté qué había pasado con José Gregorio, los detalles, hasta donde yo conocía bastante, porque yo fui salvado por José Gregorio en varias oportunidades, en mi niñez, en mi juventud, que afronté diversas males o enfermedades en su momento. Vengo de una familia de fe en José Gregorio, mi madre, mi padre, toda mi familia. Y les dije, es una injusticia, querido Francisco, su santidad, nuestro Papa, es una injusticia que José Gregorio Hernández, después de lo que nuestros pueblos de América lo conocen, después de proteger con su espíritu y sanar a miles, todavía José Gregorio esté abandonado en unos archivos polvorientos, quién sabe en qué esquina de un archivo del Vaticano. Y así empezó el proceso. A los 15 días me mandó la primera nota y yo le regresé la nota. Envié a una persona que fue a hablar con él 1, 2, 3, 4 veces y comenzó a moverse el caso sobre José Gregorio Hernández. Por fin empezaba a dar los pasos el proceso de canonización. Y como decimos los venezolanos, José Gregorio es nuestro santo, siervo de Dios, santo del pueblo, médico de los pobres. Y sencillamente era y será un acto de justicia que la Iglesia Católica le entregue su certificado de que verdaderamente José Gregorio, como es un santo del pueblo. Pasaron todos estos años. La relación con el Papa siempre fue verdaderamente fraternal. Lo visité en el mes de octubre del año 2016. Tuvimos una reunión privada, larga, y él me alertó de muchas cosas de las cuales después enfrenté. 2016, son cosas que se llevan en el alma y se guardan. Me dijo, Nicolás, tienes que cuidarte, porque el poder es muy grande del mundo
van contra Venezuela y quieren ir por ti. Quieren destruirte y destruir a tu país. En esa hora, en ese tiempo, yo lo fui a visitar porque él me pidió que fuera. Y como andaba haciendo una gira por Irán y por varios países, le dije al entonces canciller Delcy Rodríguez, le dije, llama al Vaticano y coordina para ver si en el regreso pasamos por allá. Inmediatamente, a la hora, regresaron la llamada, el Papa recibirá al presidente Nicolás Maduro en fecha tal, hora tal. Y así fuimos a verlo. Fue una larga conversación. Me sirvió hasta el día de hoy. Sus llamados de atención, sus alertas, su visión de futuro del Papa Francisco. Los venezolanos, lo que tenemos es agradecimiento, amor, y el recuerdo del pueblo de Venezuela será eterno por el primer Papa suramericano, latinoamericano que hemos tenido. Cuando entró hace casi 2 meses en una enfermedad, una situación de gravedad, le envié una carta de solidaridad muy afectuosa. Sé que la recibió y la leyó con mucha sensibilidad y mandó a preguntar por José Gregorio. El decreto de canonización estaba listo, ya había habido un video donde el año pasado, 2024, él le decía a un venezolano en la Plaza del Vaticano, le decía, tengo buenas noticias para Venezuela, voy a firmar pronto el decreto. Tenía el decreto, bueno, entre tanto trabajo en el mundo del Papa, lo mandó a pedir, se lo trajeron a su lecho de enfermo en el momento que estaba muy grave. Cuentan los médicos y los obispos que estaban a su lado, que estaban esperando lo peor, en 2, 3 noches seguidas. Y en una de esas madrugadas llegó el decreto de canonización de José Gregorio Hernández. Y él dijo, esto es justicia. Y puso su firma, hizo justicia y canonizó en el lecho de enfermo, en la situación de mayor gravedad, a José Gregorio Hernández como santo del pueblo de nuestra América, de nuestra Venezuela, santo del pueblo. Hay que ver mayor gesto de amor gigantesco. Yo le mandé una carta y un retrato, también un cuadro hermosísimo de un artista trujillano, un cuadro icónico, una obra de arte. Le llegó, tuvo una mejoría sustancial, evidente, salió de la gravedad y se reincorporó a sus labores, aprovechó para firmar la canonización venezolana. Carmen Rendiles Cisneros, también santa, ahora también de Venezuela. Tenemos 2 santos canonizados por el Papa Francisco. Nuestro San José Gregorio Hernández, médico de los pobres, siervo de Dios, y Santa Carmen Rendiles Cisneros. Así que lo vimos ahora en Semana Santa, lo vimos en las transmisiones, yo lo vi por Telesur, sobre todo ayer, domingo de Resurrección. Digo yo, le comentaba a Silvia, echando el resto, 88 años. Le costó leer unas breves palabras para que su mensaje fuera también transmitido. Se le veían graves condiciones para respirar, para hablar. Y así todo pidió recorrer toda la plaza del Vaticano que queda al frente de la Basílica de San Pedro
sede del Estado Vaticano. Luego lo llevaron en una silla de ruedas y saludó. La gente se emocionaba mucho al verlo. Y luego se retiró. Hoy en la madrugada de Venezuela recibimos esa noticia siempre dolorosa, siempre infausta, siempre un golpe a quienes queremos, amamos el ideal y el ejemplo de Cristo Redentor y que hemos podido vivir. Por eso damos gracias a la vida por haber podido vivir al Papa Francisco en esta época luminosa. Ojalá la Iglesia Católica se empine, se levante sobre el ejemplo, el pensamiento y el liderazgo del Papa Francisco y siga promulgando la palabra verdadera del Cristo de los humildes, el Cristo de los pobres, el Cristo que vino a luchar por la igualdad, por la verdad y por la vida. Al Papa Francisco desde Venezuela le decimos: Jorge Bergoglio, vuela alto, que Dios te tenga a su lado, vas a ser uno de sus ángeles. Papa Francisco, te quedas entre nosotros, entre los humildes, luchando por la verdad y por la justicia, por la independencia de nuestra América Latina. Honor y gloria al Papa Francisco por siempre. Y aplausos a su ejemplo. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Maduro más. La Semana Santa. ¿Quién iba a pensar, verdad? Bueno, el Papa luchando por su salud, se acostó a dormir y se fue. Yo he publicado en Gaceta Oficial precisamente un decreto presidencial donde declaro 3 días de duelo nacional a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, lunes, hasta las 6 de la tarde del jueves próximo. En homenaje al Papa Francisco, donde deben hacerse conjunto de actos, eventos, liturgias concelebradas para llevar la oración sincera del hombre y la mujer de a pie, que es lo que él pedía y le gustaba, que el hombre y la mujer sencilla le regalaran su oración, su buena intención, su amor, y poder rendirle un homenaje sincero a este Papa que representa y representará tanto para el futuro del cristianismo.